Bueno, muchacho, entonces nosotros en la clase pasada hablamos del tema de alternador, que es la central eléctrica del vehículo, ¿cierto? Ahora vemos de otro elemento también muy importante, que es el motor de arranque. Estos dos elementos son elementos esenciales en el sistema, digamos, de eléctrico de un vehículo. Nosotros podemos ver acá en la manera grande, la silueta grande gris, ¿cierto? El motor a combustión, ¿sí? Que es el motor, digamos, como tal del vehículo. Entonces, veamos que para que ese motor a combustión funcione, nosotros por allá en la primera diapositiva que hicimos de todo esto, ¿sí? Que está por acá, acá. Para que ese motor de combustión funcione, requiere ¿qué? Requiere de un motor de arranque. Y ese motor de arranque es un motor que con la energía que le produce la batería, que le da la batería, que le brinda la batería, él genera una energía mecánica, o sea, un movimiento con electricidad, genera un movimiento que es el que le va a dar el arranque a quién, a este motor de combustión. O sea que este motor es un motor en corriente continua, es un motor DC. ¿Por qué es un motor DC? ¿Por qué? Porque está alimentado por la batería y la batería es DC. Entonces esto es lo que llamaríamos un motor DC, un motor en corriente continua. Entonces, ese era el primer elemento, ¿cierto? Que nos daba el arranque al motor a combustión. Entonces, vamos aquí más adelante, aquí, ¿verdad? El alternador, que es el que estuvimos viendo, prácticamente que ya depende del motor a combustión. O sea que él se alimenta de la salida del motor a combustión, del movimiento del motor a combustión a través de estas correas, ¿sí? Él se alimenta con movimiento para generar electricidad. Pues el motor arranque es todo lo contrario. Con la electricidad de la batería, él le da movimiento al motor a combustión. O sea que prácticamente el motor de arranque es la entrada del motor a combustión y el alternador sería la salida del motor a combustión. Es decir, uno le da, le da movimiento al motor a combustión y el otro genera electricidad del movimiento que genera el motor a combustión. Entonces, de alguna manera, el motor de arranque está a la entrada del motor y el alternador estaría a la salida del motor. Sería algo así, ¿cierto? Entonces, ¿por qué necesitamos un motor de arranque? Entonces, lo necesitamos por un tema que llama inercia. ¿Y qué es la inercia? La inercia podrá ser un concepto difícil de definir, pero es algo muy fácil de observar. Y es, yo le pregunto algo, cuando un vehículo está en reposo, ¿cuándo es más difícil moverlo? ¿En ese momento o ya cuando está andando? Cuando está andando yo lo puedo ir empujando y básicamente el esfuerzo que tengo que hacer es mínimo porque ya el carro tiene un impulso. Ese impulso quiere decir que ya venció la inercia, o sea, la inercia es, es la fuerza que se opone al movimiento. Y resulta que cuando un carro está en reposo, tiene una inercia muy grande. Entonces, para vencer esa inercia, yo tengo que hacer una fuerza muy grande. Pero después de que venza la inercia y ya el carro está en movimiento, ya es más fácil seguirlo moviendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ya venció la inercia. Entonces se dice que un vehículo cuando ya está en movimiento ya ha vencido la inercia, pero cuando está en reposo no ha vencido la inercia y necesita una fuerza muy grande. Y esa fuerza tan grande, pues la tengo que sacar de alguna parte, ¿cierto? Y si el motor a combustión no está encendido, entonces ¿de dónde la saco? La saco del motor de arranque. Entonces, antes de hablar del motor de arranque, hay que hablar de algo importante que es el volante de inercia. ¿Y qué es el volante de inercia? Es una rueda, así como dentada, como la pueden ver ustedes acá, que está acoplada al eje del motor a combustión, o sea, acoplada al cigüeñal, ¿cierto? Y ese volante de inercia
¿Para qué se usa? Para que mecánicamente yo pueda darle ese inicio a ese eje del motor, ¿cierto? Entonces, anteriormente, cuando no existían los motores DC en corriente continua, o no eran fáciles, digamos, no eran consumibles económicos, pues incluso había que hacer ese movimiento a mano. Y ustedes yo creo que ya se han dado cuenta que algunas maquinarias viejas e incluso camperos viejos todavía tienen la manera de darle ese arranque a manivela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es lo mismo que hace el motor de arranque, mover esa rueda dentada o mover ese volante de inercia para que el motor empiece a andar. Entonces, para mover ese volante de inercia, nosotros no, perdón, los automóviles pues tienen el famoso motor de arranque, ¿cierto? ¿Y qué es el motor de arranque? Es un motor pequeño, ¿verdad? Que se acopla a ese volante de inercia, acá el volante de inercia que está acoplado al motor a combustión, y ese piñón se acopla a ese volante de inercia y le da el movimiento y le da el estartazo inicial que necesita. Pero fíjense que ustedes ven aquí un motor que es un motor DC, pero arriba pareciera que tuviera otro elemento. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ese elemento qué es? Pues ese elemento se conoce como solenoide. ¿Y qué es un solenoide? ¿Sí? Un solenoide, muchachos, es un elemento, vea, ustedes lo pueden ver acá, como todos los que hemos venido viendo en alternador y eso, es un rollo de cable, o sea, una bobina, ¿sí? Pero el solenoide tiene digamos que la virtud, ustedes pueden ver que ese solenoide es grande, ¿cierto? Es un rollo de alambre grande, porque en el interior de ese solenoide, que ya se ve aquí, en el interior de ese solenoide hay un vástago. Un vástago quiere decir como una especie de, de elemento que se mueve de manera longitudinal, o sea, se mueve de lado a lado, no se mueve de manera giratoria, como hemos visto, por ejemplo, en el alternador, que hay un rotor que se mueve dando vueltas. No, este no da vueltas. Este lo que hace es salir o entrar, moverse para la izquierda o moverse para la derecha. ¿Y ese solenoide qué es? ¿Qué es un solenoide? Entonces veamos este pequeño video, ¿sí? Aquí donde podemos ver, mire, ¿acuerdan el experimento de Oersted que vimos alguna vez? Simplemente una corriente hace desviar una brújula, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero si yo en vez de tener el cable así recto, lo que hago es una bobina y pongo la brújula a este lado, lo que pasa es que al interior de ese alambre se polariza norte-sur y entonces es al interior que hay un campo magnético así de manera longitudinal, ya no es rotatorio, sino es recto, es línea recta. Entonces esto hace que yo cuando genero una corriente muevo un elemento, mire, de manera longitudinal. Entonces siempre que nosotros querramos mover de manera lineal, como es este caso, se usa en un solenoide. Los solenoides se usan en la industria, se usan en las electroválvulas, se usan en muchas partes, ¿cierto? Y su idea es hacer un movimiento longitudinal como se ve acá, ¿cierto? ¿Por qué el movimiento longitudinal y por qué necesito el movimiento longitudinal? Porque resulta, muchachos, que a mí solo me interesa acoplar este motor de arranque, me interesa acoplarlo al volante de inercia, solo en el arranque. De resto no me interesa que ese piñón esté unido a ese volante de arranque, porque ese volante de inercia, perdón, obviamente va a girar a las revoluciones del motor y yo no necesito pues que este motor esté acoplado cuando ya el motor a combustión esté andando. Solo necesito acoplarlo en el momento del arranque. De resto, el piñón tiene que estar afuera. Esa es la función de ese solenoide que ustedes ven que está arribita. Entonces el solenoide lo que hace es acopla. Entonces mira, aquí está el circuito, mira, está conectada la batería. Entonces primero, él mueve el solenoide, ¿sí? Perdón. Mueve el solenoide, entonces ¿qué hace? Cuando él arrastra el solenoide hacia la derecha, entonces este piñón se va a mover hacia la izquierda y se va a acoplar al volante de inercia.
Pero fíjense que hay una segunda función. Es que cuando yo me muevo aquí para la derecha, cierro un switch. ¿Cuál switch cierro? El del motor, el motor de arranque, que es un motor de corriente continua. ¿Por qué corriente continua? Mire, se está alimentando de la batería. Pues ese, cuando él se mueve, él cierra el circuito del motor de arranque y ese es el momento en que escuchamos nosotros mover ese motor, ¿cierto? De arranque y el instante, el startazo inicial. Así funciona, es muy sencillo, mire. Entonces le doy voltaje al solenoide, el solenoide se mueve hacia la derecha, ¿sí? Cierra este circuito, al moverse hacia la derecha, este se mueve para la izquierda, se acopla al volante de inercia, luego el circuito sigue adelante, entonces se prende el motor de arranque y cuando prende el motor de arranque yo suelto la llave, ya otra vez se suelta este solenoide y vuelve a quedar el piñón por fuera del volante de inercia. En vivo y en directo lo podemos ver acá. Mire, aquí está la rueda dentada que se acopla al volante de inercia. Aquí está el solenoide por dentro. Y el motor por dentro, pues, ¿qué es? No es más, muchachos, que el mismo generador o alternador que yo les he mostrado, pero al revés. ¿Cómo así que el mismo, pero al revés? Tiene un rotor, que es la parte interna. ¿Quién dijimos que era el rotor en el alternador? Es la parte móvil, o sea, la parte que da vueltas siempre es la parte interna. ¿Y cuál es la parte que se queda quieta? El estator, ¿cierto? El bobinado del estator. Entonces, ¿por qué es al revés un motor a un generador? Porque un motor no genera voltaje, sino necesita voltaje para generar movimiento. Entonces, fíjese que en el alternador al revés, yo le ponía el voltaje al rotor, ¿sí? Y el rotor empezaba a moverse y con la fuerza mecánica del motor a combustión y me inducía una corriente aquí en el estator. Pues un motor es al revés. Yo le inyecto un voltaje por acá, ¿sí? Y al inyectarle un voltaje acá, él genera un campo que hace mover este rotor y él produce el movimiento mecánico. Entonces, con electricidad, por la bobina del estator, yo genero un movimiento mecánico y hago rodar este eje, ¿cierto? Entonces, finalmente, un motor es lo contrario a un generador, ¿listo? Eso es lo que nos tiene que quedar claro. El motor, o sea, es construido de una manera muy similar. Mírelo, rotor, estator y anillos deslizantes y anillos rozantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que darle alimentación a ese, a ese rotor que tiene que ser un electroimán, ¿cierto? Entonces se debe hacer a través de unos anillos rozantes. Es exactamente lo mismo, pero en vez de la corriente entrar por acá y salir por acá, en este caso es al contrario, entra por acá la corriente y genera el movimiento. Ese es el principio del motor. Todo lo contrario al generador, muchachos. Entonces aquí ustedes pueden ver el motor de arranque desplegado que va a tener rotor, estator, ¿se acuerdan las bobinas del estator? Vea este cuántas bobinas tiene, una, dos, tres, cuatro a simple vista, ¿no? Cuatro bobinas tiene. El rotor es la parte móvil, los anillos rozantes, mírenlo acá, las escobillas que están conectadas del bobinado del estator, está conectada unas bobinas al rotor, ¿sí? Y finalmente la válvula solenoide que está encima del motor de arranque, que es el que genera el movimiento para la derecha o para la izquierda para acoplar este piñón al volante de inercia. Eso es todo lo que compone un motor de arranque, muchachos. Entonces mire que el alternador y el motor es muy parecido con la diferencia que funcionan al contrario. Uno se mueve y genera energía y el otro requiere energía y genera movimiento. Entonces un motor y un generador son elementos contrarios, es decir, de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Ese quién es? Alternador. Y de energía eléctrica a energía mecánica, ¿ese quién es? Motor. Motor de corriente continua, muchachos. Entonces, eso es, en resumidas cuentas, el motor de arranque y les voy a enviar un cuestionario sobre estos dos temas. Bueno,